Amén, gloria al Señor. Así como están en pie, les voy a pedir de favor si me acompañan al Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel. Ahí tendremos la predicación de esta tarde y agradecemos tenemos unas visitas que vienen, andan de visita en el área y los muchachos los trajeron a ellos acá, vienen de aquí de Sur Carolina. Agradecemos también por estar acá adorando al Señor con nosotros en este día. Bienvenidos a la casa del Señor. Démosle un aplauso a ellos también. Es una bendición que a pesar de que andan de paseo, pues decidieron estar en la casa de Dios, y eso lo tomamos nosotros como un gran honor, un gran privilegio aquí en este lugar. Primer libro del profeta Samuel está en el Antiguo Testamento, después de Ruth. Ahí va a encontrar a Samuel. Y estaba leyendo esta historia y yo les cuento que las predicaciones que he hecho yo todas las tengo escritas y tengo muchas cantidades. Y estaba viendo en los archivos y dije, y hemos hablado tanto de las mujeres de la Biblia, y dije, nunca hemos hablado de este pasaje, nunca yo pues personalmente había hablado de este pasaje, y he estado leyendo un poco y viendo la gran riqueza que hay, bueno, en toda la Biblia, pero en este primer capítulo. Y si me tienen paciencia, como dicen que es el Día de las Madres y las madres tienen paciencia, vamos a leer todo el libro, no, todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Por los que no están familiarizados con esta historia, que nos podamos conectar de esta forma. Y lo vamos a leer siempre honrando al Trino Dios, hablando de una mujer que cambió su historia, y una mujer que cambió su historia, como la alabanza que estábamos escuchando. La historia se comenzó a escribir en la vida de Lázaro. De esta forma, la historia se dio vuelta en este pasaje de las Escrituras. Dice la Biblia que hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, o Elcana, lo pronuncian en inglés, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Siempre da esos detalles. Y tenía, mire cómo están las cosas acá, y tenía este hombre Elcana, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, hablando de la otra mujer, Penina, su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ahí era para que dijeran amén las hermanas. A veces una esposa es peor que 12 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. A las 11 de la noche le da hambre. Y se levantó
Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, vamos a ir a detalles más adelantito, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que era el voto de los nazareos de aquel tiempo, que no se cortaban el pelo, ni comían ni bebían tampoco fruto de uvas, nada de jugo. El 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba Elí observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Vaya a ser que se me olvide después si no mencione esto. No era algo decir raro que él dijera: esta mujer está ebria. Estaba en ese tiempo viviendo en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. Y por eso menciona: estaban ahí los hijos de Elí, Ofni y Finés, que también eran perversos. Ya Dios tenía en plan de matarlos, pero estaban también ahí en el templo. Y por eso menciona que Elí estaba sentado, recostado en el pilar de la iglesia, porque estaba súper sobrepeso de tanto comer de las porciones que los hijos obligadamente le sacaban a la gente para alimentarse ellos. Era un desorden en la casa de Dios, y por eso Elí dice: esta mujer está ebria. Versículo 14, le dijo Elí: entonces dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: mire la humillación, la humildad. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Ya allí vemos el final, casi el final de la historia. Ana, una mujer que cambió su historia a través de la clave de poner las cosas en las manos del Señor. Amén. Una mujer que cambió la historia, no solo su historia, no solo la historia de la familia, sino la historia completa del pueblo de Israel. Hace un cambio en ese momento cuando muere el sacerdote Elí, y entra
a el profeta Samuel a comenzar a trabajar y a guiar el pueblo de Israel en aquel momento. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay mujeres que han hecho la diferencia en una familia. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento. Le damos gracias, Padre bueno. Hable a mi corazón, hable al corazón de los oyentes, Señor, en esta tarde. Aquella persona que necesita un cambio de historia, Padre bueno, que usted a través de esta predicación le hable no solo a las madres, sino a toda aquella persona que está con amargura de espíritu, pasando una necesidad, que no hay absolutamente ya nada más que hacer, a través, Padre eterno, de ver la esperanza que hay en usted siempre, Señor, y que no hay nada imposible para usted, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le voy a pedir de favor que tomemos asiento un momento y voy a hablar un poquito acerca de esta historia. Hablar aquí en los libros históricos a veces cuesta un poquito porque es peligroso enredarse todo en la historia, pero quisiera ver algunos puntos aplicativos a nuestra vida. El libro de Samuel gira alrededor de muchos personajes, pero de los que más se escucha hablar es de Samuel, de Saúl y de el rey David. Amén. Y cómo son las cosas. Les contaba yo hace un tiempo que cómo Dios se acuerda del rey David allá en Israel. Saúl le salió desobediente, le salió arrogante, le salió una persona que Dios quiso tratar con él, pero al final no pudo hacer nada con él y ha quedado en el olvido. Del rey David se menciona tanto allá en Israel. Siempre está el nombre de él por todos lados. El hotel rey David, el restaurante del rey David y así sucesivamente, porque fueron personas que marcaron la historia en Israel en ese tiempo. Y hoy en este día, como estamos hablando siempre de honrar a las madres y estamos viendo de esta mujer que no se dio por vencida. Amén. Les contaba el viernes, never give up, nunca nos demos por vencidos. Hay personas que se corren de la guerra cuando están a punto de ganarla, a punto de pasar, a punto de experimentar un milagro. Mucha gente se ha dado por vencido. Amén. ¿Cuánto les ha pasado así? Ya han visto, ¿verdad? A muchos nos ha pasado de esa forma. Si puedes, me das un poquitito ahí de volumen aquí a los monitores, por favor, Jerez. Sí, no es mucho pedir. Y algunos han leído la historia que aquí en Estados Unidos se celebró por primera vez el Día de las Madres allá por el año 1914. Y esto todo es historia, pero me llamó la atención de saber que ese presidente el presidente Wilson fue el que firmó que iba a ser un feriado el segundo domingo del año. Y lo que me llamó la atención no es de porque haya sido un feriado, un holiday, sino que el primer Día de las Madres se celebró aquí en Estados Unidos dentro de una iglesia en West Virginia. Ahí fue donde celebraron el primer Día de las Madres. Y hablando de esto, siempre, y por eso tomé este pasaje, porque alguien dijo que siempre que Dios quiere hacer algo ordinario, escoge un hombre o levanta un hombre. Pero cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, como dicen, más allá, y eso es lo que es digno de reconocer. Cuando llegaron a encontrar la tumba de Jesús, los primeros que llegaron a dar las noticias fueron unas mujeres. Amén. Cuando Dios ha querido hacer algo de una magnitud sobrenatural, siempre Dios se ha escogido una mujer, y de ahí Dios ha hecho cosas grandes. Cuando estaba el pueblo cautivo en Israel, se levantó a una mujer llamada Jocabed, la madre de Moisés, para que
cuidara de aquel niño, porque ese niño iba a salvar al pueblo de Israel durante tiempos de gran hostilidad. Yo me imagino que de esa forma como oraban, el valor de la mujer, el valor del hombre se medía bastante en aquel tiempo por la cantidad de hijos que ellos tenían, y por eso el Cana, según la historia, él había escogido a tomar otra mujer para de alguna forma levantar descendencia. Entonces la mujer que no daba a luz también se consideraba como una mujer que estaba cruzando una gran afrenta o una maldición de parte de Dios. En el caso de Ana, la Biblia dice que Dios le había cerrado la matriz para que ella no diera a luz, pero esto también nos da a entender a nosotros dos cosas. Podemos ver rápido que la última palabra la tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que no hay nada imposible para Dios. Podemos ver las cosas totalmente oscuras, pero no hay nada imposible para Dios. En ese momento de opresión allá en Israel, Dios escoge una mujer y levanta a Jocabed, la madre de Moisés, para que trajera libertad al pueblo de Israel. Cuando llegan los espías a la tierra de Canaán, levanta, la Biblia no menciona el nombre de esa mujer, solo dice que, bueno, sí, de ella lo menciona, de Rahab no menciona el apellido, sino que dice Rahab la ramera. Muchos han leído esa historia. Ese fue el apellido que le pusieron, como a Simón el leproso del Nuevo Testamento. Apellido bien bastante raro, quizás de mal gusto. Pero de esa mujer llamada Rahab se casa con un hombre, ya los que estudian la genealogía, hay gente que se la sabe de memoria, de Mateo capítulo 1. De esa mujer se casa con un hombre llamado Salmón, y de ahí nace un hombre llamado Booz. Ese Booz se casa con Ruth, levanta otra mujer, y de ahí engendra a Obed. De Obed nace Isaí, y de Isaí nace el rey David, por aquella mujer que se decidió por esconder a aquellos espías en aquel momento de hostilidad en la tierra de Israel. Por eso les estaba diciendo que cuando Dios quiere hacer algo grande, sobrenatural, Dios levanta una mujer, y hay que darle crédito a eso. Hay que darle un aplauso, por favor, los hombres acá, porque yo sé que Dios siempre hace algo grande. Y ser madre no es un viaje por el parque, dicen amén las hermanas, no es un viaje de vacación. Se requiere muchas horas de trabajo. Yo estaba viendo unas estadísticas y dice las estadísticas que cuando esos muchachos llegan a los 18 años, esa madre ha puesto aproximadamente 18,000 horas de trabajo en este muchacho o en esta muchacha, y algunos más, porque hay unos que son diferentes a otros. Y a veces son que no la presean lo suficiente. Y yo sé que a muchas madres les pasa de esa forma, mayormente cuando llegan a los 13, 14, que ya creen que saben everything. Están por ahí los teens. Entonces, cuando están sí, qué bonito fuera que así como la edad de Abby, como las niñas pequeñitas cuando tienen 4, 5, 6 años, my mom is a hero. Oh, mi mamá se las puede todas. Pero ya luego que llegan a los 12 años, ya dice, she thinks she knows everything. Ya a ella le parece. Ya cuando llegan a los 18, ya my mom doesn't know anything. Y es como dice, she's old school, es anticuada. Estamos hablando en una forma generalizada. Y eso le toca a las madres que soportar el reproche de los hijos. You always behind me. You always looking at my phone. Siempre me está viendo el teléfono. Siempre me... ¿Por qué? You always on my business. Y eso le toca soportar a las madres mayormente en la era que estamos viviendo hoy en día. Y traigo esto porque
Todos y todas estamos viviendo en esa sociedad de esta forma, pero llega el momento que llegan a los 30 años y quieren tomar una decisión y dice, yo creo que debíamos de preguntarle a my mom, hay que llamarla a ver qué ella dice, ¿verdad? Ya cuando ya tienen unos 30 años. Cuando tienen 45, dijo un escritor, entonces dice, van a tomar una decisión, we better get my mom's opinion. Debíamos de recoger la opinión de mi madre. Luego llegan a los 65 y ya muchos estamos diciendo, I wish I could talk to my mom one more time. Y yo sé que muchos llegamos a ese momento y recordar, I wish I can talk to, que pudiera hablar con ella otra vez más y pedir esos consejos. Yo sé que los que tienen su madre con ustedes todavía, ámenla, denle un abrazo, una llamada por teléfono, amén. Aunque a veces aquí dicen, she's annoying, la palabra que usa la cultura de acá, pero sigue siendo la madre, sigue siendo esa que se desveló tanto por nosotros. Y en esta historia de esta mujer vemos nosotros una historia triste de esta mujer llamada Ana. La Biblia dice que subían al templo y cuando iban, este hombre tenía aquella mujer llamada Penina, que era la que siempre le hacía la vida difícil a esta otra señora o esta otra llamada Ana. Y Ana era estéril, no podía darle hijos. Si vemos, la traducción acá habla, al hacer un poquito más de estudio, que esta mujer llamada Ana, su nombre significa llena de gracia, pero como que hasta ese momento ella no se había dado cuenta que ella estaba llena de la gracia de Dios. Penina, en algunas traducciones la traducen como perla, en otras como coral. Yo creo que le va mejor coral, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Algunos le dicen que es perla, pero en otras traducciones originales, entonces, pero al ver la situación de Ana, ahí en la casa tuvimos una Penina de vecina. Nosotros hace un tiempo les conté la historia en una oportunidad, porque era una señora, vivía sola, era la vecina ahí. Y todo le ofendía. Si de casualidad andaba la ven de la iglesia y la parqueaba allí en que fueran 5 minutos, el martes tenía la carta de la asociación que tenía un business truck en el driveway de la casa. Llegaba David, se parqueaba afuera del driveway, rapidito los gritos allá afuera. Y era una persona, y para terminar de destruir las cosas, la eligieron en el board de la asociación de la comunidad. Era un dolor de cabeza. Tenía nombre, pero ella no sabía que nosotros le decíamos Penina, porque siempre le estaba alterando los nervios a la hermana Griselda. Y le digo yo, Dios la ha puesto ahí por un propósito. Hay que orar para que el Señor haga lo que tiene que hacer. A lo mejor nos quiere dar paciencia con esta señora, pero llegó el momento de que esa señora se fue de esa casa. Pero vemos nosotros la situación que estaba viviendo Ana, y quiero llevarlo a este pensamiento, que esta mujer fácilmente pudo decir, aquí no pasó nada, aquí se acabó todo, I'm done with this, he terminado con este hogar, he terminado con este matrimonio, me voy, nadie me agradece, sigue con esta relación, esta mujer solo me está dando dolores de cabeza. Ella tuvo muchas razones para abandonar el hogar en aquel momento, pero ella tenía algo especial de parte de Dios. Aunque la Biblia dice las cosas como estaban ahí, a lo mejor usted escuche esto: los hombres y las familias estaban supuestos a subir al templo al menos 3 veces al año a celebrarle la fiesta al Señor, pero ellos iban una sola vez. A lo mejor
algunos dicen, eran como algunos cristianos de aquí de Estados Unidos que van a la iglesia solo para Easter o solo para Navidad, una vez al año. Pero hay que entender la situación en que se estaba viviendo en aquel momento. A lo mejor no era el mejor lugar de estar, pero al menos iban una vez al año. Pero Ana decidió esa vez hacer algo diferente, y ahí es donde comienza a cambiar la historia en la vida de esta mujer. En primer lugar, vemos que ella decidió abrir el corazón delante de Dios. La Biblia habla en el versículo 10 que ella con amargura estaba orando, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Allí estaba el sacerdote Elí. La Biblia dice que él estaba sentado, recostado en uno de los pilares del templo. Los que han leído este libro se dan cuenta que cuando estos dos muchachos, los hijos de él, murieron en la guerra contra los filisteos, llegó la noticia. Uno de los hijos de los hijos, la esposa de uno de los hijos, estaba esperando un bebé. Ella dio a luz en ese momento. Elí, dice la Biblia, que se cayó de la silla, y por eso es que la historia habla que este hombre estaba bastante pesado, se cayó de la silla, se desnucó. Los hijos también murieron en aquella oportunidad. Eso era lo que se estaba viviendo en aquel momento. El hombre llega, y eso es lo que quisiera mencionar en este momento. El hombre, la mujer llega y comienza a derramar su espíritu delante de Dios, a derramar su alma, a derramar su corazón. Y yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado de esa forma. A mí me ha tocado que orar muchas veces, que simplemente voy delante de Dios y nada más derramo las lágrimas porque las palabras no salen. A veces la congoja, el dolor es tan grande que uno simplemente se pone a orar, las lágrimas salen y uno dice: I don't know what to do. Yo no hallo ya más que hacer. Pero la Biblia dice que antes que esté la palabra en mi boca, el Señor ya la sabe. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios puede ver el corazón. Muchas veces no tenemos palabras con que explicar el dolor que andamos por dentro, y por eso simplemente derramamos nuestras lágrimas delante del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero siempre, aún dentro de la casa de Dios, aún dentro de la iglesia, no se vaya a extrañar si a alguien le ofende sentarse al lado de donde usted está, porque usted levanta las manos o porque usted aplaude delante de Dios. A mí me dijeron una vez, estaba yo predicando y me dijeron: tú no suenas tanto como que fueras bautista, suenas un poquito más como que fueras pentecostal. Y le digo yo: la gente puede pensar lo que quiera, solo yo sé de dónde me ha sacado el Señor, y por eso es que alabo a Dios, levanto las manos, yo aplaudo, yo canto, porque solo yo me doy cuenta en el lodo donde estaba, y el Señor me recogió un día. Solo Dios lo pudo hacer. Aquel hombre estaba ahí para criticar a los que llegaban al templo en vez de estar ministrando lo que Dios había puesto en sus manos. No se vaya a sorprender si alguien dice: todos los domingos viene al altar, todos los domingos está en el altar. Y yo le he dicho antes, a mí no me preocupa que la gente venga al altar. Me preocupa cuando la gente no llega al altar. Al altar se viene. En la iglesia hay un altar para que la gente venga y traiga las peticiones delante de él. Sabe que esa mujer, de acuerdo a la ley de ese tiempo, tenía que ir donde el sacerdote, pero ella se va directo al altar. Y es lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Aunque es bueno pedirle a alguien que nos ayude a orar, pero
Pero Pablo dice a los hebreos que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. El velo se rompió un día y ahora tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hay veces que hay gente que se ofende porque siempre anda hablando del Señor, porque siempre anda esa sonrisa, porque siempre dice esto, siempre hablan de Cristo, y es porque eso es lo que andamos dentro de nosotros. Aquella mujer, la Biblia habla que ya no comía, que ya ella no podía ni dormir, ella estaba amargada totalmente por aquella condición, pero un día decidió abrir su corazón delante de Dios. Gracias a Dios por esas personas que un día reconocen. Allí hay algo tan importante y tan bueno de mencionar. Ana no se daba cuenta, a lo mejor no sabía que era llena de gracia. Penina no sabía que Ana andaba llevando una, ¿cómo se llama? Una 347 o 357. Ella andaba llevando una arma que no la había sacado todavía. Amén. Y ella andaba portando una arma. Y a veces dejamos esa arma como para el último recurso, cuando debe ser la primera opción. Antes de todo, amén, vamos a ir a ver qué es lo que dice el Señor. A veces agotamos la cuenta del banco, agotamos las opciones allá afuera para después venir al altar del Señor. Yo me gusta cuando a veces hay que tomar decisiones en la casa, en la familia, y lo que yo les digo, vamos a preguntarle al Señor primero, a ver qué dice al respecto. Podemos estar peleando en contra de Dios. Entonces esta mujer decide un día sacar aquella arma que ni ella sabía que la tenía, pero un momento descubre, ni mucho menos su rival sabía, que Ana poseía el arma más poderosa del mundo. Es el poder que tiene la oración. Alabado sea Dios. La oración es capaz de mover montañas. La oración rompe cadenas. La oración, por ese poder de la oración, rompe cadenas, liberta al cautivo, trae vida nueva al pueblo del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y ya vamos a hacer así un poco rápido, porque Dios contestó la oración de esta mujer a pesar de la situación en que se estaba viviendo. La Biblia dice en el versículo 19, Dios responde la oración y demostró también, en segundo lugar, que Dios no se olvida de sus hijos. Aquí la palabra del Señor habla que ella se levantó de mañana, adoraron delante de Jehová, se fueron a su casa, y este hombre llamado Elcana se llegó otra vez a su mujer, y Jehová se acordó de ella, y al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto yo se lo pedí al Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Dios no se olvida de sus hijos. A veces sentimos, como mencionaba al inicio, que vamos por ese valle de sombra de muerte y que las oraciones como que no tienen respuesta, como que no podemos ver la luz del día ya más adelante. Para nosotros nos parece una eternidad, pero yo les digo siempre, no se dé por vencido. Dios no se olvida de sus hijos. El pueblo de Israel pensó en una oportunidad. Jehová Dios se olvidó de nosotros. Y Dios le dijo, dile al pueblo, le dice al profeta Isaías, dile, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se les ha olvidado alguna acá? Jamás se le va a olvidar que dio a luz ese bebé. Y ese ejemplo se lo pone Dios. Y le dice, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré. Habían veces que a uno hasta se le olvida que ha orado por algo semejante, cuando de repente viene la respuesta de Dios. Cuando menos
nosotros pensamos la respuesta viene de arriba. Y por eso yo admiro las madres, yo admiro la fe que tienen. Y yo admiro cómo aprenden a agarrarse del altar, amén, de los cuernos del altar y decirle al Señor, no me voy a dar por vencida. Alguna vez les contaba yo a algunos, bueno, lo han escuchado, que llegó un momento cuando la muchacha de nosotros se había ido de la casa. Llegó un momento que le dije yo a mi esposa, creo que nos tenemos que hacer la idea de que esta jovencita ya no va a regresar a la casa. Y pasábamos por donde ella vivía, ahí estaba, no se había ido. Pasábamos ahí y le digo, yo la veía, que veía con aquella gran amargura de espíritu y pidiéndole al Señor. Y yo sé que muchos están en esa condición, pidiéndole algo que a nuestra mente, que a nuestra capacidad humana lo vemos totalmente imposible, fuera del alcance de la voluntad del hombre. Amén. Pero Dios no se olvida de sus oraciones, no se olvida de sus hijos. Llega el momento que yo le digo, ya nos vamos a tener que hacer la idea que esta joven no va a regresar a la casa. Y me dice ella llorando, I'm not gonna give up. Yo no me voy a dar por vencido. Yo voy a seguir clamando al Señor. La Biblia dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no te imaginas que pueden suceder. Dios es capaz. Amén. Abrió un camino. Pasaron en seco por el Mar Rojo los hijos de Israel. Pasaron en seco por el río del Jordán. Algo que nunca nadie más había visto, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él le había dicho, te voy a llevar a la tierra de Canaán, no importando quién se levantara por el camino. Aquí estamos hoy en día. El enemigo se ha levantado con furia, se ha levantado como río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera en medio de los tiempos difíciles. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A través del poder y de la gracia de Dios, la historia de esa mujer ahora es cambiada. La Biblia habla más adelante, si usted sigue leyendo un poquito más, que al llegar el tiempo señalado, aquella mujer, en tercer lugar, si me ayuda, hermano, por favor, la historia de Ana fue transformada por medio del poder y la gracia de nuestro Dios. La historia Dios cambió la historia de aquella mujer en aquel momento. Esa mujer era estéril, vivía una vida de tristeza en aquella casa, pero llega el momento en que Dios se acordó de ella. Y le dijeron, y ella dijo, yo te lo voy a dar de regreso a ti. Amén. Y a veces vale mencionar también que a veces no nos da nada el Señor porque somos muy tacaños para dar de regreso de lo que Él nos ha dado. Amén. No hablando de cosas materiales. Amén. Hay gente que desea saber más de Dios, desea tener más de Dios, pero ¿qué estamos dando de regreso? Amén. Les contaba yo una vez que vine al culto acá y el pastor Rick habló de la glotonería. Y cuando dijo que iba a hablar de la glotonería, la gente quiso ver para los lados y ya mejor se quedaron así. Porque para todo lado que veía estaba alguien que tenía unas libritas de más. Así que prefirieron mejor quedarse rectecito y no ver para ningún lado. La cosa se puso tensa. Y dijo él, no me malentiendan. Hay personas, estoy hablando en un sentido espiritual. Hay gente que come y come y se llena y viene al domingo a domingo, agarra la palabra de Dios, come y come y no comparte con nadie. En aquel momento ella hizo una promesa. Este muchacho, si tú me das un hijo, yo lo voy a traer de regreso al templo, te lo voy a dar a ti. Amén. Y no solo eso, va
va a ser nazareo toda su vida, queriendo decir que no le iba a cortar el pelo según la costumbre de aquel tiempo, ni iba tampoco a beber vino. Al siguiente año venía el Cana otra vez para el templo. Ella dijo: yo no voy a regresar al templo hasta que destete a este niño, porque le hice una promesa a Dios y se la voy a cumplir. Amén. Vale mencionar, es mejor que no prometa a que prometa y que no cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Si le prometemos algo al Señor, no nos tardemos en cumplir la promesa que le hemos hecho a nuestro Dios. Esta mujer en aquel momento se da cuenta que está llena de gracia, y en ese momento recibe lo que ella estaba esperando. Ana, llena de gracia. Amén. Y yo sé que nosotros podemos estar viviendo cosas oscuras, cosas difíciles. Acordémonos que hace 2000 años también se abrió el cielo, así como en aquel momento se abrió la matriz de aquella mujer para que concibiera a Samuel. Así también por medio de una mujer en el Nuevo Testamento. ¿Cómo son las cosas? Dios no se buscó una Miss Universo. Dios se fue a una gente humilde y levanta a aquella jovencita para que de ahí saliera Cristo Jesús, aquel que iba a venir no lleno de gracia, sino que Él es la gracia. Y de ahí nosotros, dice Juan, hemos recibido gracia sobre gracia, y por esa gracia es que estamos aquí en esta tarde. ¿Cuántos lo alaban en este día? Gracias a Dios que Él nos escuchó un día y ahora nos ha traído a este lugar, y estamos agradecidos porque Dios puede cambiar la historia. Never give up. No nos demos por vencido. No nos demos por vencido. Dios es capaz de hacer un milagro. La trompeta no ha sonado todavía. Mientras no suena la campana cuando están boxeando, el boxeador todavía tiene una oportunidad. Segundos pueden faltar, y hoy en día es igual. La trompeta aún no ha sonado. Tenemos todavía una oportunidad. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor y digámosle al Señor: yo lo creo que puede cambiar la historia. Amén. Gloria al Señor. Y por si algo extra oficial, algunos traducen que hizo un voto, ya le dicen que hizo un pacto, y lo pueden mandar a pactar con el Señor con $100 o con $500. Eso es antibíblico. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Dios dejó los diezmos y las ofrendas para el sostén de la obra, y ahí terminan las cosas. No se deje engañar. Ella hizo un convenio con Dios y le dijo: yo voy a traer este muchacho, y año con año le hacía una túnica y se la traía, y este jovencito fue capaz de agarrar ese barco y llevarlo en dirección correcta para que Israel experimentara la gloria de Dios nuevamente. Y yo sé que de los que estamos aquí, Dios nos puede usar otra vez más para que podamos sacudir la familia. Amén. Y hagamos, aunque sea un poquito que hagamos, pero podemos hacer la diferencia. Alguien decía que cruzó un elefante por un puente bastante viejo, y estaba un ratoncito, y el ratón se subió en el elefante rapidito para cruzar al otro lado, y pasa allá al otro lado. Cuando llega al otro lado, aquel ratoncito se tira y le dice al elefante: ¿verdad que sacudimos ese puente? Le dice él. Imagino qué diferencia pudo haber hecho aquel ratoncito de 2 onzas arriba de aquel gran elefante. Y él le dice: sacudimos ese puente en la pasada. Tal vez no sea mucho lo que podamos aportar, amén, pero podemos sacudir, podemos estremecer este lugar, esta comunidad, los vecinos, la familia, amén, no por el peso del elefante, sino por el poder del Espíritu Santo que Dios ha dejado en cada uno de sus hijos. Amén. Gracias a Dios.
Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Gloria al Señor. Nos gozamos y damos las gracias a la audiencia que ha estado con nosotros, de donde sea que nos escuche. Es un honor, un privilegio haber estado en compañía de todos los que han estado en línea. Gracias a Dios. Gracias, David. Gracias, hermano Elizalde, por esa transmisión en vivo también, que yo sé que muchas personas que tienen necesidad se alimentan. Las personas que no pueden llegar a las iglesias por A o B razón, está siendo también de bendición allá en muchos hogares. Así que le damos las gracias a todos, hermanos.